En el vídeo de hoy vamos a probar algo que me habíais comentado hace varias veces desde hace mucho tiempo en el canal. ¿Cuánto tardaríamos en ganar una Champions con un equipo que solamente pueda reforzarse con agentes libres? La verdad puede parecer muy fácil, pero creo que para nada lo va a ser. Las primeras temporadas van a ser bastante duras, ya que no hay jugadores que se retiren ni que aparezcan en agentes libres. Pero a medida que avancemos varios años, puede que empecemos a encontrar grandes jugadores con mucho potencial o regens de jugadores que se retiren que tengan muy buena media. Así que hoy vamos a ver cuántas temporadas tardaríamos en ganar una Champions. Y antes de ver el vídeo, ponme ahora mismo en los comentarios cuántas temporadas crees tú que vamos a tardar. Y vamos a ver si lo aciertas o no. Para hacer este reto crearemos un equipo de 3 estrellas. En este caso lo vamos a añadir a la Liga de España con un presupuesto de 100 millones para poder renovar y fichar jugadores libres sin importar lo que cobren. Así que vamos a crearlo. Ya tenemos las equipaciones hechas de nuestro Agentes Libres FC, también el escudo y el estadio que le vamos a poner FC Tools Park como nuestra web de confianza para buscar jugadores y hacer retos de modo carrera. Y como hemos dicho antes, le pondremos 3 estrellas de valoración, 100 millones para poder fichar y obviamente club pequeño para que tampoco nos pida mucho, acabamos de empezar. Ahora tocaría ver qué tenemos en el equipo y la verdad es que poniéndolo por media, como veis, tampoco es que haya mucho crack. Tenemos aquí un central que sí que parece que tiene buena pinta, tiene buena media, también tenemos un banda que tiene una buena pinta, pero a partir de aquí, como veis, ya todo de 74 para abajo y mucho jugador cerca de los 70 o incluso por debajo de los 70 de media, así que a este equipo le hacen falta un par o bastantes agentes libres. Para reforzarlo podremos fichar todo lo que queramos, pero solo agentes libres, da igual la edad, la media, el salario o lo que sea, pero tienen que ser agentes libres. Por cierto, si queréis mirar cuáles son todos los agentes libres que hay en FC25, podéis mirarlos en FC Tools Hub, donde tenéis toda la base de datos de jugadores de FC25, además de muchísimos filtros rápidos que os pueden ayudar a encontrar nuevos jugadores que quizá no conocíais, y además si os registráis en la web a través del link que tenéis abajo en la descripción o en los comentarios de este vídeo, podréis acceder también al creador de retos, donde escogiendo el equipo, las temporadas las cuales queréis que dure el reto y también la dificultad, tendréis un reto para vuestro modo carrera en apenas un par de minutos, totalmente creado para vosotros, con información sobre el equipo, reglas, objetivos e incluso fichajes recomendados, así que no lo dudes. Pero para hacerlo más sencillo voy a añadir un par de filtros para que me busquen siempre buenos jugadores y sobre todo para poder mirar qué jugadores mayores se pueden ir retirando y poder buscar sus regens de una forma un poco más sencilla y no tener que estar buscando siempre. Una vez fichados también los entrenadores y la formación que vamos a estar utilizando con este 4-4-2, ya solo quedaría hacer el mercado de fichajes y ver qué vamos a traer, así que vamos allá. Y estos son los fichajes que hemos hecho. Luis Romo para el medio del campo, Orozco Chiquetete para la central, Munir para la portería, Cendejas para esa banda derecha, Henry Martín para la punta de ataque, Atiat para el lateral izquierdo, Santi Navarrete, un chaval que estaba por ahí para el lateral izquierdo, Luis Chávez también para el medio del campo, Joselu en la punta, obviamente no podía faltar el artillero español que está en la primera temporada en Agentes Libres, obviamente a Fif, que es un crack por la banda izquierda, no podíamos no ficharlo, también tenemos a Israel Reyes para la central que está impresionante, Mario Ruiz que también está por ahí con 78 de media, brutal lateral izquierdo y Remy Walter también para reforzar un poquito más el medio del campo. Esta es la plantilla que se nos queda para esta primera temporada, la verdad es que no es ninguna locura, pero yo creo que con esta plantilla podemos salvarnos al menos en esta primera temporada del descenso. Objetivo, salvarse del descenso. Tenemos por aquí algún que otro buen jugador en el banquillo como Pacheco, como Montoya y tal. De hecho, Pacheco debería jugar porque tiene 78 de media, así que no debería quedarse en el banquillo, pero este es el plantillón que tenemos, en esta primera temporada. Así que, ahora sí, señores, toca simular esta temporada y ver qué tal le va a nuestro Agentes Libres FC. Pues a mitad de temporada la cosa no va mal. De momento 18 puntos, puesto número 14 para nosotros y parece que podemos salvarnos del descenso. Pero esto ni mucho menos está terminado porque aún queda media temporada entera. Y como máximo del equipo, vaya, no se podía saber. Joselu con 12 goles en 18 partidos, luego Romo con 3 y luego ya, pues la verdad que el resto poquito. Pero nos está salvando Joselu, señores. Si no llega a ser por el español, creo que entonces sí que estaríamos en descenso.
Y finalmente, temporada salvada, puesto 13 para nosotros, 42 puntazos que hemos conseguido y obviamente nos salvamos del descenso, ni siquiera hemos sufrido, hemos quedado muchos puntos, tampoco vamos a estar en Europa, pero al menos ya nos hemos aclimatado y ya vamos a estar de nuevo en Primera División el año que viene. En la Copa del Rey no pudimos pasar de los octavos de final, 4-2 nos metió el Villarreal, la verdad que buena paliza. Y estaba claro que el máximo goleador, pues Joselu, 19 goles en 40 partidos, Romo con 7, Afif con 5 y 2, un poco flojete, la verdad me esperaba más del catarí, luego 5 por aquí de Henry Martín, me sorprende que haya metido pocos goles el mexicano, Montoya también muy bien, y bueno, la verdad es que de algunos que hemos fichado, pues han bajado de media, como Mario Rui o Joselu, porque ya son muy mayores, pero otros quizá pues han subido un poquito más, así que chicos, primera temporada la solventamos perfectamente y vamos a ver qué jugadores podemos traer y qué jugadores podemos conseguir que sean muy tops para la segunda temporada. Pues estamos ya en la segunda temporada, hemos hecho ya el mercado y hemos traído, ojito, otro mexicano más, Diego Lainez para mejorar esa banda derecha, a Leandro Paredes, ojo con este, fichajazo para el medio del campo, luego también Paulowski, que creo que puede ser la regen de Szczesny del Barça, así que para la portería tenemos un portero bastante jovencito con 18 años y, ojo, Dimitri Fulquier, un mitiquísimo de la Liga Española para ese lateral derecho. Luego después de esto lo que hemos hecho ha sido vender varios jugadores que ya no nos servían y vamos a ver cómo queda la plantilla. La verdad es que no está nada mal, como veis José Luis Martín sí que es verdad que han bajado de media, pero bueno, al final mejoramos un poco el medio del campo y esa banda derecha, el lateral derecho sigue más o menos igual, en la portería quizás perdemos un poco de media, pero a futuro va a seguir subiendo, así que ganaremos, pero la verdad que el equipo no ha cambiado demasiado, espero que podamos aguantar esta temporada y no sufrir mucho para no descender, la verdad, porque de momento siguen sin aparecer jugadores muy tops en los agentes libres y toca seguir esperando. Pues chicos, a mitad de temporada las cosas no van nada bien, me sorprende sobre todo, no sé qué hace el Athletic Club tan abajo, o sea, va a descender por primera vez en la historia, creo, pero es que nosotros también estamos para descender, chicos, estamos incluso por debajo de Almería y Sporting, que son recién ascendidos, y la temporada no tiene nada de buena pinta. De hecho, en esta segunda temporada ni siquiera Joselu nos está dando goles para podernos quedar en esta primera división. Encima se nos ha lesionado a Fif y tampoco Martin está metiendo goles. Tenemos un grave problema y es que no conseguimos generar lo suficiente como para poder ganar los partidos. Así que no creo que haya ningún fichaje ahora mismo en este mercado invernal que nos pueda ayudar a mejorar esta temporada. Así que vamos a sufrir bastante. Madre mía, señoras y señores. Última jornada de la liga. Y estamos empatados a puntos con el Real Betis Balompié. Si ganamos o empatamos y el Betis pierde, podríamos quedarnos en primera división. Pero si no, señores, nos vamos a segunda. Señores, vamos allá. Partido frente al Sporting de Gijón. Tenemos que ganar. Señores, ganamos 1-2, pero necesitamos que el Betis haya empatado o perdido. Si el Betis ha ganado, somos equipo de segunda. Y el Betis ha empatado, chicos, no te puedo creer. El Betis ha empatado. Señoras y señores, el Betis se va para segunda, el Almería puesto 17 y hemos quedado incluso puesto 16 por haber ganado en la última jornada el Sporting. O sea, qué locura de final, chicos, salvamos la categoría, qué auténtica barbaridad. Sí que es verdad que a la Almería le queda un partido por jugar, pero aunque gane, da igual, señores, somos equipo de primera año que viene. Gracias a los goles de Henry Martín, Afif, Costa, Romo, Montoya, José Lu, que ha estado lesionado, pues bueno, ya hace un par de semanas. La verdad que no ha sido la mejor de nuestras temporadas, pero hemos conseguido salvar la categoría, así que por favor, esperemos que la próxima temporada empiecen a salir buenos jugadores en los agentes libres, porque si no, creo que lo vamos a pasar bastante mal y el año que viene sí que puede que nos vayamos a segunda, como no fichemos algo, sobre todo para la delantera. Pues tercera temporada, hemos hecho ya el mercado de fichajes y la verdad es que hemos traído cosas bastante interesantes, como Raúl Reyes, que es la regen de Joselu, que ya se nos ha retirado, también a Declan Kemp, que no sé de quién es regen, pero tiene bastante buena pinta y lo hemos traído al Betis, y luego por aquí, pues bueno, otro portero con bastante buen potencial, ojo con este, porque es el mejor de todos, la regen de Matt Hummels, 19 añitos. La verdad que una auténtica barbaridad. Este no sé quién es regen, pero también tiene bastante buen potencial. Ojo, la regen de Rui, el que estaba en nuestro equipo, nuestro lateral, que va a ser lateral derecho. También por aquí Cabrera, hemos fichado, ojo, a Piatek, porque bueno, tampoco había mucho más delantero por ahí. Otro delantero inglés que parecía que tenía buen potencial. Garrido también, un lateral izquierdo. Y luego pues hemos hecho un par de ventas. La verdad es que como veis de momento siguen sin salir jugadores muy tops, pero bueno, la verdad que con estos dos centrales vamos a ver si da para intentar aguantar esta temporada.
La plantilla no ha mejorado demasiado en cuanto a media, mantenemos un poco, creo que hemos mejorado quizás un poco en defensa, pero en ataque, como veis, siguen bajando de media y la verdad es que nos va a costar, ¿eh? El tema de meter golitos puede que nos cueste un poquito, así que vamos a ver. Pues a mitad de temporada, este año no vamos tan mal, pero tampoco estamos para tirar cohetes, 20 puntos, estamos a 6 del descenso. Y bueno, yo creo que esta temporada vamos a seguir estando en esa zona baja. La verdad es que está costando bastante más este vídeo de lo que yo tenía pensado que iba a ocurrir. Y es que está claro que lo que nos falta es gol, señores. No tenemos un goleador claro, como sí teníamos en la primera temporada con Joselu. 5 goles de Piatek solamente, 5 goles de Afif, 4 de Henry Martín. Y la verdad es que muy poco gol, chicos. Muy poco gol es lo que falla en este equipo. Y hasta que no arreglemos eso y encontremos un buen delantero en los agentes libres, creo que vamos a seguir sufriendo. Pues finalizamos finalmente esta tercera temporada en el 15º puesto con 41 puntos, muy lejos del descenso, pero seguimos en esos puestos de abajo y no conseguimos ni siquiera quedar pues por encima de un puesto 10, la verdad que me preocupa, pero bueno, vamos a ver si en esta cuarta temporada por fin empiezan a aparecer jugadores que de verdad carrileen al equipo. Y en la Copa del Rey ni siquiera pasamos de los 16avos, señores, nos elimina el Girona 4-1, paliza tremenda. La única parte positiva es que Afif, la verdad es que ha hecho una muy buena temporada y bueno, Henry Martín ya se nos retira, se marcha. Piatek ha marcado 8 goles, entre los dos no han marcado ni 20 prácticamente, así que repito que nuestro gran problema es, pues bueno, un poquito el tema de los goles, ¿no, chicos? No tenemos un claro goleador, nos cuesta bastante hacer goles en los partidos, pero ojito con el central ese que fichamos, que tenía muy buena pinta, porque, cuidadito, está en 81 de media, así que ni tan mal, porque los jugadores jóvenes que hemos fichado han subido, eso quiere decir que a futuro, pues puede que vayan teniendo más media y que nos vayan ayudando poquito a poquito. Pues ya estamos en la cuarta temporada, hemos hecho el mercado, hemos vendido a 4 jugadores del equipo, que la verdad es que no estaban teniendo minutos. Y ojito porque han habido fichajes interesantes y puede que haya un pequeño cambio en esta cuarta temporada. Y es que tenemos un portero uruguayo que, bueno, tiene bastante buena pinta a futuro, muy jovencito. Tenemos a Harvey Marshall, que cuesta ya 50 millones, un lateral derecho, no sé si es la rellén de Walker o no lo sé, pero tiene una pintaza increíble. Luego tenemos por aquí, ¿qué más? David Correa, un central español que demuestra gran potencial, así que bastante bien por esta parte. Tenemos a Cristóbal García, un lateral izquierdo argentino, que también tiene bastante buena media y muy jovencito. Fabio Ricci, que es la rellén de Jorginho, que bueno, la verdad que no tiene mucha media, pero nos sirve para tener ahí un poco más de jugadores. Tenemos a Mohammadi, que bueno, creo que es la rellén de un delantero de... ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, un delantero a futuro, jovencito, que no nos viene nada mal. Y chicos, el gran fichaje de la temporada, Basile Luis, 72 millones, delantero centro, 81 de media, 19 años. No sé de quién es la rellén, es francés, delantero centro y luego de posición secundaria MI. Ponedme por comentarios quién creéis que es su rellén, pero vamos, que por fin tenemos un delantero en condiciones, 81 de media, así que estamos más o menos, yo creo, contentos, ¿no? La verdad que bastante bien, creo que es de los mejores mercados que hemos hecho hasta el momento. Y luego, como siempre, pues varias cesiones de algunos jugadores que hemos ido por ahí, pues bueno, que no tienen muchos minutos y que los hemos cedido para ver si suben un poquito y a futuro son jugadores que quizá pues nos sirven algo más. Así que vamos allá con esta temporada. Y por cierto, la plantilla la verdad que mejora bastante. A mí me mola, sinceramente. Creo que con Luis ahí arriba, Scott sí que es verdad que tiene bastante menos media, pero... nos acercamos ya a tener un portero de 80 de media, prácticamente casi toda la media del equipo es 80, no está mal, ¿eh? O sea, esta plantilla creo que ya es para quedar mitad de tabla, ¿eh? Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Pues la verdad que castañón otra vez de temporada, me pensaba que iba a ir mejor la cosa, pero seguimos estando en esa lucha por el descenso. Yo la verdad no entiendo, no comprendo, pero es que este equipo no tira para arriba, señores. No sé qué pasa. Al menos Luis lleva buenos goles, 7 goles, no está mal. Yo qué sé, por sacar algo positivo, parece que por fin tenemos un goleador, pero claro, el resto del equipo ahora pues parece que no acompaña mucho, chicos. Así que vamos a ver si al menos no sufrimos de aquí a final de temporada. Pues ojito porque parece que al final esta cuarta temporada no ha ido tan mal. Por primera vez, mejor posición que conseguimos, puesto número 11, 51 puntos, muy lejos del descenso y por fin, por primera vez en mitad de tabla. Así que, oye... al menos eso. En la Copa del Rey, por cierto, pues bueno, la verdad es que creo que también es nuestro mejor año. Hemos llegado a cuartos, pero nos eliminó el Celta, así que dentro de lo que cabe, bueno, no está mal.
Y el bueno de Luis, que ha metido 17 golitos, chicos. 7 que han metido Romo, por aquí 7 Piatek y tal y cual, ¿no? La verdad es que seguimos teniendo un poco de problemitas al meter goles, pero oye, al menos ya tenemos un goleador a futuro. Está ya de momento en 83, así que ojito, vamos a darle un poquito de tiempo a Luis, porque puede ser nuestro crack a futuro 100%. Y este tío cuando empieza a subir de media, no sé hasta qué media llegará, pero estoy seguro que va a meter muchos goles en el club. Pues quinta temporada, mercado hecho y ojito porque se ha venido por fin un fichaje crack de un jugador que no sea creado por el juego o que sea rellén de otro, y es que Mohamed Salah pues estaba por ahí libre, sí que es verdad que está bajando muy rápido de media, pero he dicho, oye, no puedo no ficharlo, así que lo hemos traído gratis con 80 de media. También hemos traído a la rellén, ojo, de Carvajal, que fijaos lo que vale, una auténtica locura, 81 de media, y también a Dani Rodríguez, que no sé de quién es la rellén, pero es un delantero con mucho potencial, también español, así que podemos tener dupla de delanteros con Luis. Luego hemos vendido a Cendejas y como veis pues hemos tenido a varios de los que teníamos en el equipo para hacer un poco de hueco y que vayan subiendo de media en otros equipos, que creo que también es bastante importante. Y la verdad es que la plantilla que se nos queda para esta quinta temporada no está nada mal, con Luis y Rodríguez en la punta de ataque, Salah por la banda, Marín por aquí, la defensa que ya está subiendo bastante de media. La verdad que esta plantilla empieza a ser ya interesante, ha costado mucho en las primeras temporadas, pero creo que esta temporada puede ser la nuestra, porque además hemos empezado en la liga muy bien, con muy buenos resultados, así que vamos a ver cómo llegamos a mitad de temporada. Pues señores, parece la cosa va bastante bien. Por primera vez estamos arriba a mitad de temporada, quintos con 31 puntos. Y bueno, qué decir, ¿no? Creo que esta puede ser la temporada en la que nos metamos por fin, por primera vez en Europa. Por debajo la cosa, pues bueno, sigue estando bastante apretada, pero nosotros ya esa zona no la queremos. Estamos quintos, señores, esto es brutal. Y tan brutal que Dani Rodríguez lleva 9 golazos, el nuevo delantero del equipo. Scott lleva 4 y me sorprende porque Luis solo lleva 1 en 13 partidos. La verdad, no entiendo absolutamente nada. No sé qué está ocurriendo con Luis, pero se supone que es el crack del equipo y lleva un gol. No entiendo nada. Pues señores, ahí está, el año que viene estaremos en Europa, nuestra mejor temporada, quedamos sextos, 58 puntazos, y bueno, parece que por fin en la quinta temporada empezamos a despegar un poquito, nos ha costado un par de temporadas, pero parece que por fin ya el equipo ya va tirando para arriba. Y donde no tiramos para arriba es en la Copa, chicos, que seguimos sin pasar de octavos y nos ha eliminado esta vez 3-2 el Mallorca. Y temporadón de Dani Rodríguez, que ha metido 15 goles en su primera temporada, 8 y 7 de Cabrera. Cuidado, importante tener un mediocentro que empieza a subir ya y empieza a jugar bien. La verdad, no entiendo qué ha pasado con Luis, no sé si es que se ha lesionado, no sé qué ha ocurrido, pero solo 6 goles. No entiendo nada, cuando el año pasado metió casi 20. Bueno, pues chicos, tocará seguir buscando buenos jugadores para seguir mejorando. Como veis, la rellén de Carvajal ha subido ya a 83. Bueno, Kraft, la rellén de Hummel ya está en 85, así que bien, tenemos jugadores que empiezan a subir ya a medias interesantes, pero toca seguir mejorando el equipo y sobre todo encontrando esas jóvenes perlas que haya por ahí escondidas en los agentes libres, porque los necesitamos a todos. Pues primera temporada que vamos a estar en Europa y hemos hecho solo 2 fichajes. Jordan Pickford en la portería, 82 de media con 35 años, vamos a ver lo que nos dura para dar un poco de experiencia al equipo, y un mediocentro que básicamente pues hemos fichado por tener algo más en el equipo, porque la verdad es que no había mucho más, la verdad, en agentes libres nos están saliendo muy pocos jugadores. Y luego el resto, pues todo cesiones de jugadores para que tengan por ahí minutos, así que ya os digo, la plantilla realmente no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos teniendo la misma plantilla, solo cambia Pickford en portería, como veis Kraft ya con 86 de media, ojito con este. Y lo importante de esta temporada es que al final de esta temporada se retira Salah. Y además de que se retira Salah, como no le quedan años de contrato, quiere decir que va a aparecer en los agentes libres. Es decir, en la séptima temporada vamos a poder fichar a la rellén de Mohamed Salah. Y espero y deseo que salga muy chetada y con mucha media, porque de verdad necesitamos reforzar esa banda derecha. Así que, por favor, vamos a ver qué tal lo hacemos en esta sexta temporada, primera vez en Europa. Y estamos todos esperando a esa rellén de Salah la próxima temporada. Pues como suele pasar normalmente, temporada que entramos en Europa, por lo que sea en la liga, va un poco peor, nos dejamos más puntos y bueno, estamos décimos, aún así estamos en mitad de tabla, pero tenemos un poquito lejos los puestos europeos. Dicho esto, en la Copa del Rey, ojito, porque estamos en cuartos de final y jugamos contra el Leganés, así que podríamos llegar quizás a unas semis y, si hay mucha suerte, a una final, porque Barça y Madrid juegan entre ellos, así que veremos qué ocurre. Y en nuestra primera temporada en Europa, pues bueno, la verdad es que estamos puesto 12, no estamos para meternos entre los 8 primeros, pero si conseguimos ganar los últimos partidos que nos quedan, quizás podemos pasar a las eliminatorias,
que ya no estaría nada mal para ser nuestro primer año en Europa. Y el jugador de la temporada está siendo Luis, que ahora sí, señores, se está poniendo las pilas, ya con 86 de media, 22 goles a mitad de temporada en 27 partidos, 4 y 4 de Cabrera, Montoya también con otros 4, y bueno, la verdad es que él está siendo el gran crack de la temporada, chicos. Si Luis mantiene su nivel, yo creo que podemos hacer una temporada que no esté mal e intentar volver a meternos en Europa. Yo creo que en Europa League muy lejos quizás no llegaremos, pero vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey y a ver si cuando nos eliminen de la Europa League pues podemos darle de nuevo caña a la Liga y meternos de nuevo en Europa. Pues ojito, final de la sexta temporada, hemos quedado séptimos y tú dirás, ostras, Mave, pues no ha sido muy buena temporada, ¿no? Señores, primer título de la Agentes Libres FC. Señoras y señores, ganamos la Copa al Real Madrid. Después de unas semis donde hemos tenido que eliminar al Girona 4-5, unos cuartos donde nos cargamos al Leganés, unos octavos donde eliminamos al Zaragoza 1-3 y a la Real en 16avos. Pero señores, tenemos el primer título en la sexta temporada, lo que nos ha costado, madre de Dios. Y ojo, espérate, porque en la Europa League no la hemos ganado, pero es que, ¿os acordáis que nos quedaban 2 jornadas? Pues bien, las 2 jornadas que nos quedaban las ganamos, nos metimos entre los 8 primeros, nos saltamos la parte eliminatoria y en octavos pues eliminamos al Ajax y en cuartos caímos frente al Lyon. Pero oye, primera temporada en Europa hemos llegado a cuartos, creo que no está nada mal. Y lo que no está nada pero que nada mal, señores, es, madre mía, la temporada de Luis. 87 ya de media con 22 años, 38 golazos y 2 asistencias, es decir, 40 goles le ha dado el equipo en 50 partidos. Tenemos ya delantero del futuro, ojo con Mohammadi, porque tampoco ha hecho nada mala temporada, 16 golitos. Montoya, que ya tiene 33 años, tocaría ir buscando un MI, pero es que no salen, chicos, no nos salen MIs buenos en agentes libres. Y con Lainez, la verdad es que tiene buena media, no lo hace mal, pero también habría que ir buscando uno nuevo. Pero ya sabéis que estamos a la expensa de la región de Mohamed Salah. Y Cabrera, máximo asistente de nuevo. Chávez, máximo asistente. No estaría mal ir encontrando también algún MC con buena media en agentes libres. Afif, como veis, ya 33 años lleva tocando buscar un recambio para él. Y del resto del equipo, pues bueno, nuestros centrales que siguen subiendo de media. En general el equipo también sigue subiendo. Y Mohamed Salah, que como ya sabéis y ya hemos dicho, se va a retirar. E intentaremos fichar a su regen. Y de aquí de los cedidos, parece que también han subido algo de media. Parece que han jugado también partidos. Así que bien, nuestro portero ya está en 82, que esto es bastante importante. Uno de nuestros laterales derechos ya en 85. Kraft ya en 88. Francisco Marín, que es el regen de Carvajal, también ya está en 86. Así que este equipo empieza a subir de media. El año que viene volveremos a estar en la Europa League y vamos a ver si podemos fichar a esa regen de Salah, que puede ser importantísimo para nuestro futuro. Pues vamos a llegar a esta séptima temporada, mercado terminado, hemos vendido a Darboe, Pacheco y Scott. Y ojo los fichajes de esta temporada porque, bueno, creo que son posiblemente los más tops de todas las temporadas que hemos hecho hasta ahora. No sé de quién es esta regen, pero hemos fichado un central que vale 200 millones, tiene 18 años y 86 de media, o sea, no sé si es de Rudiger, no sé de quién es, pero es muy top. Pero sí que sé la de quién es este. Alexander Baker, la regen de Virgil van Dijk, lo más seguro, 185 millones. Si os preguntáis por qué los valores son tan altos y en vuestro FIFA no, es porque tengo puesto el mod de FIFA y con el mod de FIFA los valores de mercado están modificados para que los jugadores, cuanto más jóvenes sean, más valgan, cuanto más media tienen y más potencial tienen, ¿vale? Por eso mis valores de mercado quizá no son iguales que los vuestros, ¿vale? La cosa es que Claudio Rodríguez también, otro muy buen mediocentro, que bueno, tiene 79 de media, y también hemos fichado un lateral izquierdo, Mael Durán, muy bien por la izquierda, nos faltaba alguien, así que no tiene mucha media, bueno, 80 no está mal, pero tampoco es un crack. Luego Tony Varela, un MC también español, no está mal para reforzar esa parte. Tito Figueroa, un medio izquierdo que no tiene mucha media, pero tampoco está nada mal. Y señores, hemos conseguido la regen de Mohamed Salah, tampoco ha salido muy chetada, pero bueno, no está mal, 80 de media, a futuro puede seguir subiendo de media, así que podemos reforzar esa posición. Y luego también hemos traído a Pau Cabanas, que bueno, es un delantero centro español, para tener ahí un cuarto delantero, y luego como siempre cesiones de varios jugadores para que tengan minutos en otros equipos. Y así quedaría nuestra plantilla, chicos. La verdad es que ya va tomando forma. Tenemos 2 grandes delanteros. La media sí que es verdad que es lo que más flojea. Como veis, no pasamos de 80 de media prácticamente en ninguna posición, solo con Ahmed. Y luego en defensa, aquí sí que estamos bastante tops, ¿eh? Me sigue faltando un portero con mucha media, que aquí cojeamos un poco. Pero en cuanto a defensa, la verdad que estamos increíbles. Así que en cuanto mejoremos un poco el medio del campo, yo creo que este equipo va a ir como un tiro. Pero vamos a ver qué tal nos va en esta séptima temporada. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando en esta séptima temporada? ¿Alguien me puede explicar por qué estamos a un punto del descenso? No, en serio, de verdad, explíquemelo. O sea, no entiendo nada. Y entiendo menos cuando de repente voy a mirar a Europa League y veo que el equipo se ha clasificado el segundo, con ninguna derrota.
Pero luego en la liga, señores, luego en la liga estamos luchando el descenso. O sea, de verdad, ¿alguien me puede explicar esto? No entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Es que encima en la Copa del Rey estamos en cuartos de final. O sea, la Supercopa de Europa, bueno, perdimos la final contra Madrid, ganamos al Atlético de Madrid, ¿qué quieres que te diga? Pero, de verdad, ¿aquí me puede explicar cómo puede ser que vayamos tan bien en Europa y tan mal en la liga? Es que no entiendo nada. Pues finalizamos esta séptima temporada, finalmente octavos, hemos mejorado un poquito en la segunda vuelta, aunque sigo pensando que no tiene ningún tipo de sentido la temporada que acabamos de jugar con el equipazo que tenemos. La verdad no entiendo mucho qué es lo que ha ocurrido, pero bueno, lo vais a entender menos cuando veáis lo que ha pasado en el resto de competiciones. En la Supercopa llegamos a la final y la perdimos, como ya habéis visto, en la Copa del Rey perdimos en la final, chicos, así que lo hicimos bastante bien, eliminando al Almería en semis, en cuartos al Villarreal, en octavos al Betis, pero ya os digo, en la final perdimos 3-1 contra el Barça. ¿Y qué hemos hecho este año en la Europa League? Pues ganarla, 3-0. O sea, ¿alguien entiende esta temporada? De verdad, segundo título, obviamente primer título europeo, que está genial, pero claro, el objetivo de este vídeo es hasta ganar la Champions, así que está muy bien la Europa League, el año que viene competiremos en la Champions por fin, pero que alguien me explique cómo puede ser que ganemos la Europa League eliminando al Napoli, eliminando también al Forest, eliminando al Harambe y quedando segundo en la fase de eliminación, pero luego en la liga íbamos casi en descenso y acabamos terminando octavos. O sea, ¿cómo puede ser que hagamos tan mal en la liga y tan bien en Europa? Aunque para bien, el bueno de Luis, que ya lleva 89 de media, 33 golazos que ha metido en 59 partidos, 20 para Mohammadi, 14 por aquí para Lainez. Rodríguez, que se ha pasado gran parte de la temporada lesionado, aún así ha conseguido meter 11 goles. Luego Rodríguez subiendo hasta 82, no está nada mal. Figueroa en 81, no está nada mal. Cabrera ya en 81. Ahmed, la rellén de Salah ya está en 84, bien también. Y bueno, va mejorando el equipo en cuanto a media, pero aunque tengamos centrales con medias 88 y 87 y 82 y 88, pues sigue faltando algo, señores, sigue faltando algo, sigue fallando, no sé, el equipo en la liga parece que no le da y la verdad estoy un poco preocupado en ese sentido porque, ya os digo, me preocupa sinceramente el nivel del equipo en la liga, así que bueno, vamos a por la octava temporada. Octava temporada y se han vendido bastantes jugadores del equipo. Como veis, hemos sacado bastante pasta por algunos jugadores que ya no subían de media y que no nos servían. Y bueno, hemos fichado un par de jugadores gratis, entre ellos un banda francés que tiene bastante buena media, un mediocentro que creo que es la rellén de Bernardo Silva para el medio del campo y sobre todo, el fichaje más importante, por fin encontramos en los agentes libres un portero con buena media. Nos ha salido con 86, pero ya ha subido a 87. Tenemos porterazo para, creo, todo lo que quede de vídeo. Toda una joven promesa, 21 añitos, italiano. La verdad que no sé de quién es la rellén, no sé si de Donnarumma o no sé de quién, pero vamos, porterazo espectacular por fin. La verdad es que la plantilla esta temporada sí que está bastante top, ahora ya por fin tenemos un portero de calidad y en el medio, hombre, pues la verdad que la cosa ya ha subido un poco de media, así que este equipo debería como mínimo luchar por todas las cosas, aunque también es verdad que es la primera temporada en la Champions, así que vamos a ver qué tal nos va. Pues a mitad de esta octava temporada, señores, hemos triunfado, se nota bastante la llegada del portero, porque como veis, bueno, el tener un portero con bastante media pues cambia las cosas y en liga vamos segundos, nunca hemos estado tan bien, a 4 del Real Madrid, la verdad no sé si podremos ganar la liga, pero como mínimo se va a luchar. En la Supercopa de España, pues bueno, nos tocará jugar contra Madrid, veremos si hay suerte o no. En la Copa del Rey, de momento, 16 nos tocará contra el Villarreal, rival bastante duro, pero tengo una cuestión que, bueno, creo que a todo el mundo nos tiene anonadados, ¿no? Yo el año pasado gané la Europa League, debería estar en Champions. Bien, pues no estoy en Champions. No me preguntéis por qué, pero la UEFA va contra mí, va contra nuestro equipo y no estamos en la Champions. No me preguntéis el por qué, pero está el United, al cual gané en la final y yo no estoy. Así que corrupción en la UEFA, no estoy en Europa este año y gracias a no estar en Europa este año estoy muy bien en la liga. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente esta temporada porque yo creo que vamos a estar en Champions el año que viene. Vamos a ver si se puede luchar la liga o no y entonces el año que viene yo creo que 100% estaremos en la Champions, si no ya me da algo. Señoras y señores, la octava temporada está finalizada y efectivamente hemos conseguido ganar la liga por fin. Madre mía, 8 temporadas nos ha costado. Sinceramente, os lo juro, cuando empecé este vídeo no pensaba que me iba a costar tanto. Estoy flipando, de verdad, Esto de los agentes libres no lo vuelvo a hacer en la vida.
Pero bueno, ahí la tenemos, chicos. Liga ganada con 79 puntazos, estaremos en la Champions. Además, el Barça nos ha hecho un favorazo, ha ganado el Madrid y nos lo ha alejado un poquito. Así que nada, ha estado espectacular. Lástima que también hemos ganado la Supercopa, así que ya no solo ha sido la Liga, sino que hemos sumado una Liga. Y espérate, porque otra copita, 2 títulos esta temporada, ya que en la Copa del Rey no hemos conseguido llegar a la final, caímos en semis frente al Barcelona. Y para sorpresa de muchos, pues el que más goles ha metido ha sido Mohamed, y señores, 24 goles porque Luis se ha pasado media temporada lesionado. La verdad es que no entiendo mucho esto, pero bueno. Luego Rodríguez ha metido 16 goles con 87 de media. La Reyén de Salah ya está en 87. Lainez ya está en 85. Figueroa en 84. Como veis, ya las medias ya empiezan a tener ya una media considerable. El equipo empieza a tener una media que ya da miedo y pavor. También hemos tenido a nuestro portero titularísimo, este que era tan crack, media temporada lesionado. La verdad que el tema de las lesiones es una cosa que siempre nos acecha, ¿no? Pero bueno, la verdad que equipazo, chicos. Y con este equipazo vamos a ir a por la 9ª temporada, que vamos a ver si por fin es la temporada en la que nos llevamos la Champions para poder terminar el vídeo. 9ª temporada y esperemos a ver si es la última, chicos. Hemos hecho 2 ventas de 2 jugadores. Hemos fichado a la Regen, que creo que es de Sigankov, para tenerla ahí un poco ya a futuro. Y luego hemos hecho cesiones de un par de jugadores que hemos fichado, pero que hemos cedido, como Hoffman, Hunter, también otro central, y un lateral derecho austriaco que hemos cedido para dar minutitos. Así que la verdad, la plantilla no ha cambiado prácticamente nada, sigue siendo la misma plantilla de estas últimas temporadas. La verdad es que la media del equipo ya es bastante alta, sinceramente, con los centrales en 90. Sí que es verdad que otro lateral ya en 90, nuestro portero cercano a los 90, el medio del campo ya subiendo de media y los delanteros cerca de 90. Hombre, sinceramente, si con este equipo no se consiguen cosas, pues hombre, yo ya, ¿qué queréis que os diga? Más no se puede hacer. Sí que es verdad que esta temporada tenemos un delantero menos, porque se ha marchado básicamente porque se quería ir, pero creo que no debería ser razón para no luchar por los títulos, así que vamos allá. Pues parece que esta temporada sí, chicos. Primeros en Liga, a mitad de temporada, 47 puntazos, solamente una derrota en Liga. En la Supercopa de España nos toca jugar contra el Barça y veremos. En la Copa del Rey contra Osasuna ya veremos. Pero chicos, en nuestro primer año en la Champions, de momento, solamente una derrota y 5 victorias. La verdad que la temporada pinta espectacular. Señores, semifinales de la Champions en esta 9ª temporada. Perdimos el primer partido en Inglaterra, 0-1, y tenemos que remontar en casa sin nuestro crack, que está expulsado, sancionado, no puede jugar, y además tenemos lesionado también a nuestro lateral izquierdo titular, o sea que, bueno, no pinta del todo bien el partido, pero aún así confiamos en nuestros chavales y en que puedan remontar para estar en la final de la Champions. Señoras y señores, estamos en la final de la Champions. Pues fíjate tú que el destino ha querido que el equipo que nos robó la Europa League sea el que tengamos en la final de la Champions. Esto es cine, como siempre en este canal, señores. Vamos allá, vamos a simular la final, como hemos simulado todas estas temporadas, y vamos a ver si completamos este reto de este vídeo en 9 temporadas o no. Vale, a ver, un momento. He ganado, ¿no? O sea, hemos ganado 2-1 el partido, entonces ¿por qué hemos ido a penaltis? No entiendo. ¿Hemos ganado o no hemos ganado? Porque luego en penaltis me pone que... No entiendo. Hemos ganado, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, chicos. Hemos ganado la Champions por fin. Madre mía. Madre mía. Madre mía, señores. Pues bueno, hemos ganado la Champions. Hemos ganado la Liga también. Así que doblete espectacular. Y de hecho, creo que habíamos ganado el triplete, ¿no? Si no recuerdo mal, porque que yo recuerdo que la Copa creo que también había caído. Pues ahí está, chicos, la Liga ganada con 102 puntos, así que sumamos, pues bueno, una liguita por aquí más. La Supercopa de España también ganada, así que nada, pues tercera copa que ponemos por aquí. Tenemos la Copa del Rey, ahí está, señores, 3-0. 3-0, otra copa más, y ya van 4. Y señoras y señores, pues sí, ahí está. Bueno, me pone que hemos ganado en penaltis, pero es que realmente hemos ganado. No, es que, bueno, o sea, no es que solo esté mal que hayamos ido a penaltis, porque es que hemos ganado 2-1, sino que encima los penaltis los pone mal, y pone que los hemos ganado cuando se supone que tendríamos que haber perdido los penaltis. O sea, bueno, más bugueado imposible, señores. Pero bueno, ahí está.
segundo título europeo, pero es nuestra primera Champions, que es lo que queríamos. Y reto totalmente completado de este vídeo, chicos. 9 temporadas hemos tardado en ganar la Champions solo fichando agentes libres. Y para sorpresa de muchos, totalmente mía también, nuestro máximo de esta temporada ha sido Mohamed. La verdad que espectacular. Luis, que la verdad que ha sido un poco pufo, porque parecía que iba a ser mucho más, y la verdad es que luego en números tampoco ha hecho temporadas muy locas. 24 goles para él, 35 para Mohamed, y luego Figueroa, que ha llegado a 86, 16 golitos. Rodríguez, ojo con este, que ha sido muy bueno. 20 asistencias, 12 goles. Cabrera también muy bueno. Dani Rodríguez muy buen, 11 golitos. 16 de Ahmed, la leyenda de Salah. Nada mal también, y la verdad que las medias, pues hombre, se nota, ¿no? Después de 9 temporadas, la verdad que los jugadores han subido de media y ya era hora de poder triunfar y llevarnos la Champions. La verdad que reto muy complicado, reto dificilísimo el que hemos hecho. Y me sorprende que hayamos tardado tanto en conseguirlo, pero por fin lo hemos conseguido, así que espero que os haya encantado este videazo. Por favor, dejar un pedazo de like y un buen comentario en este vídeo, porque el curro que ha llevado este vídeo, no os hacéis una idea de lo que hemos tardado. Llevo desde las más o menos 4 de la tarde grabando y son las 3 de la mañana. Para que os hagáis una idea de lo que se tarda en grabar un vídeo de estos, que en YouTube apenas serán pues unos 30 y algo minutos, ¿no? Pero aquí llevo todo el día, casi 12 horas llevo aquí grabando esto, así que chicos, espero os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.